Nunca pruebes la comida boliviana si no estás preparado para las consecuencias. Y no lo digo como una frase bonita para atraer turistas ni como una exageración de esas que se repiten en internet hasta perder sentido. Lo digo porque cada vez más extranjeros que llegan a Bolivia pensando que solo van a conocer montañas, salares, mercados coloridos y ciudades en altura terminan volviendo a sus países con un problema que nadie les advirtió. Ya no pueden comer igual que antes. Parece absurdo, ¿verdad? Uno viaja, come algo rico, se toma fotos, compra recuerdos, vuelve a casa y continúa su vida. Eso sería lo normal. Pero Bolivia tiene una forma silenciosa de meterse en el cuerpo. No entra gritando. No necesita presentarse con lujo. No necesita manteles blancos ni platos diminutos decorados como obras de museo. Entra con una sopa humeante servida en una pensión de barrio, con una salteña que explota en la boca a media mañana, con un plato de pique macho compartido entre risas, con una api morado al amanecer en La Paz, con una huminta caliente comprada al paso. Con un majadito cruceño que parece sencillo hasta que uno entiende que ahí dentro hay historia, clima, paciencia y memoria. Muchos extranjeros lo descubren demasiado tarde. Llegan por curiosidad y se van con una nostalgia que no saben explicar. Al principio creen que es por el paisaje. Creen que extrañan el Salar de Uyuni, el Illimani al fondo, las calles empinadas de La Paz, el calor humano de Cochabamba, el ritmo tranquilo de Sucre o la energía de Santa Cruz. Pero luego, de regreso en sus países, ocurre el verdadero golpe. Se sientan frente a su desayuno habitual, prueban el primer bocado y sienten un vacío extraño. La comida está ahí. La mesa está ahí. La vida volvió a la normalidad. Pero algo falta. Un joven estadounidense llamado Daniel Harper contó en sus redes que, después de pasar 3 semanas en Bolivia, volvió a su ciudad en Colorado y fue directo a un restaurante latino que prometía auténtico sabor andino. Pidió una sopa de carne con papas, convencido de que tal vez podría encontrar algo parecido a lo que había probado en Oruro. Pero cuando se llevó la cuchara a la boca, se quedó callado. No dijo que estaba mala. No dijo que era incomible. Dijo algo peor, no tenía alma. Y esa frase encendió un debate. Porque muchos bolivianos se molestaron, otros se rieron, y varios extranjeros respondieron diciendo, eso mismo me pasó a mí. Daniel explicó que en Bolivia había probado una sopa de maní en una pensión pequeña, donde la dueña le sirvió el plato sin ninguna ceremonia, pero con una seguridad absoluta, como quien sabe que lo que lleva en las manos no necesita explicación. El caldo era espeso, pero no pesado. La carne estaba suave. La papa absorbía el sabor. El maní no tapaba todo, sino que abrazaba los ingredientes. Y encima, esas papas fritas delgadas que parecían un detalle simple terminaban convirtiéndose en el golpe final. En mi país todo era más grande, más salado, más grasoso, dijo Daniel. Pero en Bolivia la comida parecía saber cuándo detenerse. Una francesa llamada Claire Moreau llegó a La Paz convencida de que la altura sería el tema principal de su viaje. Había leído advertencias sobre el Sorofchi, sobre el frío, sobre caminar lento, tomar mate de coca y no confiarse. Pero no imaginó que lo que la iba a derrotar no sería la altura, sino una salteña. La primera la compró cerca de la Plaza San Francisco, una mañana fría, con las manos heladas y la nariz roja. Al morderla, el jugo caliente casi se le derramó en la ropa. Se asustó, se rió, volvió a morder, y entonces ocurrió algo que ella misma describió como una pequeña humillación culinaria. Pensé que Francia entendía la masa, escribió después. Pero esa salteña me hizo callar. La frase se volvió viral entre bolivianos porque tocaba un punto sensible. Muchas veces el mundo mira a Bolivia como un país que recibe comparaciones, pocas veces como un país capaz de imponer estándares. Pero ahí estaba una francesa, criada entre panaderías, mantequilla, tartas y técnicas, admitiendo que una salteña comprada en una esquina paceña la había dejado sin palabras. No por lujo. No por fama. No porque costara caro. Sino porque tenía equilibrio, dulce, salado, picante, caldo, carne, papa, arveja, huevo, aceituna, masa dorada, temperatura perfecta y ese peligro delicioso de no saber si el jugo caerá o no caerá. Una australiana llamada Megan Collins relató otra experiencia. De regreso en Sydney, entró a una tienda de conveniencia buscando algo rápido para comer. Vio sándwiches empaquetados, bebidas azucaradas, barras energéticas y ensaladas frías. Todo limpio, todo correcto, todo ordenado. Pero de pronto recordó los mercados bolivianos. Recordó las caseras sirviendo jugos de frutas naturales como si fueran medicina para el alma.
Recordó los puestos de tucumanas con yahua. Recordó los panés de arroz en Santa Cruz. Recordó el queso humacha en una casa de familia. Recordó el api con pastel en una mañana altiplánica. En Bolivia, incluso lo barato parecía hecho para alguien, dijo. Aquí todo parece hecho para pasar rápido por la caja. Y ahí está el punto que muchos extranjeros no logran explicar al principio. La comida boliviana no solo alimenta. Acompaña. Tiene una intención. Una sopa no es simplemente un líquido caliente. Es una respuesta al clima, al cansancio, a la altura, al trabajo, a la familia, al domingo, al mercado, al viaje, a la memoria. El plato paceño no es solo choclo, papa, queso y haba. Es una conversación con la tierra. El silpancho cochabambino no es solo arroz, papa, carne apanada, huevo y ensalada. Es una declaración de abundancia. El fricasé no es solo picante y cerdo. Es una madrugada, una celebración, una resaca, una calle fría y una promesa de volver a vivir. En Londres, un hombre llamado Edward Williams contó que después de viajar por Bolivia pidió té con pastel en una cafetería elegante. Todo se veía impecable. Pero al probarlo sintió que el dulce era plano, agresivo, sin profundidad. Entonces recordó los buñuelos bolivianos con miel, las empanadas blanqueadas, los cuñapés recién salidos del horno, las gelatinas con crema en los mercados, los helados de canela, el arroz con leche, las masitas de Todos Santos. No eran postres diseñados para presumir. Eran sabores que convivían con la costumbre, con la familia, con la calle. En Bolivia el dulce no siempre grita, dijo Edward. A veces simplemente se queda contigo. Un estudiante canadiense, Sophie Bennett, confesó que su problema comenzó con el desayuno. En Canadá volvió a su rutina, tostadas, huevos revueltos, café, cereal, fruta. Todo estaba bien. Nutricionalmente suficiente. Pero ella sentía que algo no encajaba. En Bolivia había aprendido que el desayuno podía ser un acto de calor humano. Api morado con pastel. Tojorí. Pan marraqueta con queso. Café pasado. Humintas. Salteñas a media mañana. Un jugo natural servido por una señora que te preguntaba de dónde eras y luego te decía que comieras más porque estabas muy flaca. Sophie escribió, mi desayuno en casa tenía calorías. El desayuno boliviano tenía presencia. Y quizá esa sea una de las claves. Muchos extranjeros no extrañan solamente los platos famosos. No todos hablan de restaurantes elegantes ni de experiencias gastronómicas planificadas. Lo que más los persigue son comidas comunes, una sopa de quinoa en un comedor popular, una safta de pollo en un almuerzo familiar, una marraqueta crujiente, un anticucho nocturno, un charque con mote, una lava espesa, un chairo paceño, una sopa de trigo, un ají de fideo, un plato servido con arroz. Papa, chuño, ensalada, carne y yahua como si la abundancia fuera una forma natural de respeto. Esa comida cotidiana tiene algo que muchos países han ido perdiendo, honestidad. No siempre busca impresionar. No siempre busca ser fotogénica. A veces ni siquiera se presenta bonita. Pero está hecha con una lógica profunda. Alimentar bien. Dar fuerza. Respetar el producto. No dejar al otro con hambre. Y eso, para viajeros que vienen de sociedades donde la comida rápida, la prisa y el empaquetado dominan la vida diaria, puede ser un golpe emocional inesperado. Con el tiempo, en foros de viajeros comenzó a circular una expresión inventada por extranjeros, SPDB, síndrome post-dieta boliviana. Algunos la escribían en broma como Post-Bolivian Food Dissatisfaction. Otros la llamaban depresión gastronómica después de Bolivia. El nombre cambia, pero la sensación es la misma. Después de acostumbrarse a la comida boliviana, la comida de regreso parece incompleta. Y aquí conviene aclarar algo. No se trata de decir que la comida de otros países no vale. Eso sería absurdo. Cada cultura tiene sus sabores, sus historias, sus técnicas. Pero lo que Bolivia hace con muchos visitantes es moverles el parámetro. Les enseña que una comida sencilla puede tener capas. Que el picante no tiene que destruir el paladar. Que una sopa puede ser profunda sin sentirse pesada. Que el maíz, la papa, la quinoa, el maní, el ají, el chuño, el queso, la carne, las hierbas y los caldos pueden formar una arquitectura completa. En Bolivia, el sabor no depende únicamente de poner más sal, más azúcar o más grasa. Depende de una combinación lenta de fondo, memoria y producto. El ají colorado no es solo picor. Tiene aroma,
cuerpo, color, paciencia. La yahua no es solo una salsa. Es identidad molida en matán, quirquiña, locoto, tomate, sal, a veces cebolla, a veces un secreto familiar que nadie quiere admitir. La quinoa no es solo un grano saludable de moda internacional. En Bolivia es territorio, resistencia, alimento antiguo, altura y trabajo campesino. La papa no es acompañamiento secundario. Es protagonista histórica. Hay variedades, texturas, usos y memorias. El chuño no es una rareza para turistas. Es ingeniería ancestral contra el clima, conservación, sabiduría y supervivencia. Eso es lo que muchos extranjeros no entienden antes de llegar. Miran un plato boliviano y creen que es simple. Luego lo prueban y descubren que lo simple era su mirada. Un chef italiano llamado Marco Bellini contó que lo que más le sorprendió no fue un plato sofisticado, sino el anticucho. En Europa, decía, muchas veces se presume de usar cortes finos, técnicas complejas, presentaciones elegantes. Pero en La Paz, una anticuchera en la calle le mostró otra forma de maestría: corazón de res marinado, papa, salsa de maní, fuego, humo, noche, fila de gente esperando, manos rápidas, cuchillo preciso. Marco dijo que lo más fuerte no era solo el sabor, sino la seguridad con que la vendedora dominaba el ritmo. Ella no estaba improvisando, dijo. Estaba ejecutando una tradición con precisión de cirujana. Y tiene razón. Hay una soberbia silenciosa en la cocina popular boliviana. No esa soberbia arrogante de mirar por encima del hombro, sino la confianza de quien sabe que lo suyo ha resistido generaciones. Las caseras no necesitan hablar de concepto gastronómico. No necesitan explicar que trabajan con producto local, identidad territorial, técnica ancestral y memoria colectiva. Lo hacen y punto. Y quizá por eso golpea tanto a los extranjeros, porque encuentran profundidad donde esperaban folclore. En Bolivia, incluso la competencia gastronómica cotidiana es brutal. Una salteñería mala no sobrevive mucho tiempo. Un puesto de sopa sin sabor pierde clientela. Una casera que baja la calidad se entera rápido. La gente comenta, compara, recomienda, critica. Esa ya no cocina como antes. La de la esquina sirve más rico. Allá la yahua está mejor. Ese fricasé ya no pica como debe. Este control social del sabor, duro y constante, ha formado un estándar. No siempre reconocido por el mundo, pero muy exigente. Por eso el extranjero se sorprende cuando una comida económica tiene tanta fuerza. En su país, lo barato suele significar industrial, rápido, repetitivo. En Bolivia, lo barato todavía puede significar mercado, olla, mano, madrugada, sazón, casera, familia. Claro que no todo es perfecto. También hay lugares descuidados, comidas pesadas, exceso de aceite, malas prácticas y negocios que viven del apuro. Pero el estándar emocional de la comida boliviana sigue siendo alto porque está conectado con la vida real de la gente. Una periodista alemana llamada Hannah Kruger visitó Cochabamba para hacer un reportaje sobre mercados. Ella esperaba encontrar color, movimiento y tradición. Lo que no esperaba era quedar obsesionada con el silpancho. Al principio lo describió como demasiado: arroz, papas, carne apanada, huevo, tomate, cebolla, locoto. Pero después de comerlo entendió que ese exceso tenía orden. La carne fina y crocante, la papa suave, el arroz como base, la frescura de la ensalada, el huevo coronando todo, el picante despertando la boca. En Alemania me enseñaron a separar, dijo. En Bolivia aprendí que un plato puede reunirlo todo sin pedir disculpas. Esa frase molestó a algunos y emocionó a otros. Porque Bolivia, durante mucho tiempo, ha sido mirada desde afuera como un país que debe justificarse, explicar su altura, su pobreza, sus conflictos, su diversidad, su política, su informalidad, su aparente desorden. Pero la comida boliviana no se justifica. Se sirve. Y cuando se sirve bien, obliga al visitante a callar. Hay también un cambio físico que muchos viajeros describen. Después de varios días comiendo sopas, granos, papas, ajíes, frutas, caldos y comidas menos industrializadas, algunos dicen sentirse distintos. Más satisfechos, menos ansiosos por dulce, menos dependientes de snacks empaquetados. No porque toda la dieta boliviana sea ligera. Seamos honestos, Bolivia también puede ser contundente, grasosa, intensa y capaz de tumbar a cualquiera con un plato enorme. Pero incluso en su contundencia hay una lógica de comida completa, no de producto vacío. La sopa de maní llena, pero también reconforta.
El chairo puede ser fuerte, pero tiene estructura. El fricasé puede ser picante, pero tiene sentido. El majadito puede ser abundante, pero combina arroz, carne, plátano, huevo, yuca, sabores dulces y salados en una armonía tropical. El mondongo chuquisaqueño, cuando está bien hecho, no es solo carne y ají, es fiesta, región, domingo y orgullo. Cuando esos viajeros vuelven a sus países y comen productos ultraprocesados, dulces excesivos o platos que dependen de salsas industriales, sienten una especie de choque. Algunos lo llaman exageración. Otros dicen que es nostalgia. Pero quizá es algo más simple, el cuerpo recuerda cuando fue alimentado con intención. Un estadounidense dedicado a estudiar cocina casera, Robert Miller, dijo después de visitar Bolivia: "Yo creía que cocinar era producir sabor. En Bolivia entendí que cocinar es producir memoria". Desde que volvió a su casa, empezó a preparar caldos más lentos, a usar menos cubos artificiales, a respetar más los ingredientes. Incluso buscó quinoa real boliviana, no por moda, sino porque quería comprender por qué en el altiplano tenía un sabor tan distinto. Y ahí aparece otro punto fundamental: la comida boliviana es difícil de copiar fuera de Bolivia. No basta con tener una receta. No basta con ver un video. No basta con comprar ají en polvo y poner una bandera en la pared. El sabor depende del producto, del agua, de la altura, del clima, del ritmo, de la mano, de la memoria y del contexto. Una salteña fuera de Bolivia puede verse igual, pero si la masa no tiene el punto justo, si el jigote no cuaja bien, si el caldo no guarda equilibrio, si el picante no conversa con el dulzor, el resultado se cae. Un anticucho puede llevar corazón, pero si no tiene ese fuego de calle, esa salsa de maní con carácter, esa papa correcta y esa noche fría alrededor, algo falta. Una sopa de quinoa puede prepararse en cualquier cocina del mundo, pero la quinoa del altiplano, el agua, la papa, la hierba, el modo de hervir y la paciencia cambian el resultado. Por eso muchos extranjeros dicen: "Probé comida boliviana en mi ciudad, pero no era lo mismo". Y no es necesariamente culpa del restaurante. Es que Bolivia no exporta solo recetas. Exporta, cuando puede, fragmentos de una experiencia. Pero la experiencia completa incluye la casera que te sirve más aunque no lo pediste, el mercado lleno de voces, la montaña al fondo, el frío que hace que el caldo sepa mejor, la altura que cambia el apetito, la familia que insiste en que pruebes otro plato. La yahua que no estaba en el menú pero aparece igual. Una viajera sueca llamada Ingrid Larsen lo resumió así: "El sabor boliviano no cabe en un plato. Está alrededor del plato". Y es verdad. La vajilla, la mesa de plástico, el mantel floreado, la banca compartida, la televisión encendida al fondo, el niño corriendo, el vapor subiendo, la señora cobrando sin dejar de servir, el olor del ají tostado, el sonido de la cuchara golpeando el plato, la pregunta inevitable: ¿con yahuita? Todo eso forma parte del sabor. La gastronomía boliviana tampoco es una sola. Ese es otro error común de los extranjeros. Llegan pensando que probaron comida boliviana porque comieron una salteña en La Paz. Pero luego van a Cochabamba y descubren otra lógica. Viajan a Santa Cruz y aparece el majadito, el locro, el masaco, el sonso, el cuñapé, el pan de arroz. Llegan a Sucre y encuentran mondongo, chorizos chuquisaqueños, empanadas. En Tarija descubren vinos, singani, saicé, sabores más suaves y festivos. En Oruro, el charquecan. En Potosí, calapurca, comida de altura, piedra caliente, historia minera. En el Beni y Pando, pescado, yuca, plátano, sabores amazónicos. En cada región, Bolivia cambia de voz sin dejar de ser Bolivia. Por eso un turista que dice "ya conozco la comida boliviana" después de 3 días en una ciudad no entendió nada. Bolivia no se prueba una vez. Bolivia se recorre con el paladar. Cada departamento corrige la idea anterior. Cada mercado contradice una conclusión. Cada familia tiene una versión. Cada abuela defiende su receta como si defendiera una frontera. Y eso, para el extranjero, puede ser desconcertante. En países donde la cocina nacional está empaquetada en pocos símbolos internacionales, Bolivia aparece como un laberinto. No se deja reducir fácilmente. No es solo salteña. No es solo sopa de maní. No es solo anticucho. No es solo pique macho. Es un conjunto de mundos que conviven, a veces se mezclan, a veces discuten, a veces se miran con orgullo regional, pero juntos forman una potencia culinaria que el mundo todavía no ha terminado de reconocer. Y aquí viene mi opinión:
directa y quizá incómoda, Bolivia ha sido subestimada gastronómicamente por demasiado tiempo. No porque le falte calidad, sino porque muchas veces el mundo solo reconoce la comida cuando viene envuelta en marketing, lujo, rankings y discursos en inglés. Bolivia tiene producto, tiene historia, tiene técnica, tiene diversidad, tiene identidad y tiene una cocina popular que todavía conserva algo que muchos países ricos han perdido, el vínculo entre comida y comunidad. Claro que falta promoción. Falta inversión. Falta mejorar servicios. Falta contar mejor la historia. Falta proteger recetas, productos y saberes. Falta que el propio boliviano deje de mirar lo extranjero como automáticamente superior. Porque ese es otro problema. A veces tiene que venir un francés, una alemana o un estadounidense a decir que la salteña es extraordinaria para que algunos recién se sienten orgullosos. Y eso debería hacernos pensar. ¿Por qué cuesta tanto reconocer lo propio antes de que venga alguien de afuera a validarlo? ¿Por qué una hamburguesa importada puede parecer moderna, pero una sopa de maní servida por una casera parece normalita? ¿Por qué se presume más un café caro que una marraqueta perfecta? ¿Por qué se habla de identidad en discursos, pero se deja que los mercados tradicionales sobrevivan con dificultad? La reacción de los extranjeros ante la comida boliviana no debería servir solo para alimentar orgullo patriótico barato. Debería servir como espejo. Si ellos quedan impactados por una comida cotidiana, quizá los bolivianos deben mirar de nuevo lo que tienen delante. Porque hay riqueza en esa olla. Hay inteligencia en esa yahua. Hay historia en ese chuño. Hay ciencia en esa deshidratación ancestral. Hay geografía en esa quinoa. Hay familia en esa sopa. Hay país en cada plato. Con el tiempo, muchos extranjeros que sufren ese supuesto síndrome post-dieta boliviana no se quedan solo en la queja. Algunos empiezan a cocinar distinto. Reducen la sal. Buscan caldos más profundos. Compran ajíes naturales. Aprenden a valorar las sopas. Se interesan por la quinoa real. Intentan preparar salteñas, aunque fallen 20 veces. Se dan cuenta de que la comida no necesita ser cara para ser seria. Y en ese proceso, Bolivia deja de ser un recuerdo turístico para convertirse en una influencia permanente. Una panadera española llamada Marta Ruiz dijo que después de probar cuñapés en Santa Cruz cambió su forma de pensar el queso y la textura. Yo creía que una masa sin trigo era una limitación, confesó. Pero el cuñapé me mostró otra inteligencia. Un chef mexicano admitió que la yahua le recordó que el picante puede ser fresco, no solo agresivo. Una nutricionista chilena afirmó que la presencia de sopas en la dieta boliviana le hizo reconsiderar la importancia del alimento caliente en la vida urbana. Un investigador japonés quedó fascinado con el chuño porque vio en él una tecnología alimentaria ancestral que muchos modernos apenas empiezan a comprender. Así funciona la verdadera fuerza cultural. No siempre conquista con campañas. A veces conquista con un plato servido en silencio. Y al final, eso es lo que más duele cuando el extranjero vuelve a casa. No extraña solamente el sabor. Extraña la sensación de haber sido alimentado de verdad. Extraña que la comida tuviera temperatura humana. Extraña que alguien sirviera sin cálculo frío. Extraña que un almuerzo fuera abundante sin pedir permiso. Extraña que en una mesa boliviana siempre pareciera existir una regla no escrita: nadie debe quedarse con hambre. Bolivia tiene muchos problemas, sí. Sería ridículo negarlo. Hay desigualdad, tensión política, informalidad, descuido, falta de infraestructura, servicios que mejorar, heridas sociales que todavía pesan. Pero reducir Bolivia a sus problemas es una injusticia brutal. Porque debajo de todo eso existe una cultura cotidiana de resistencia, generosidad y sabor que sorprende precisamente porque no pide permiso para existir. La comida boliviana cambia la lengua porque cambia la expectativa. Después de probar una salteña bien hecha, cualquier empanada seca parece sospechosa. Después de una sopa de maní memorable, cualquier crema instantánea parece un insulto. Después de una yahua fresca, muchas salsas embotelladas saben muertas. Después de un anticucho en la calle, una carne elegante pero sin alma puede parecer vacía. Después de una mesa boliviana, la comida individualista, fría y rápida de muchas ciudades modernas se siente incompleta. Por eso, si eres extranjero y estás pensando viajar a Bolivia, queda advertido. No creas que solo vas a mirar paisajes. No creas que solo vas a tomar fotos del salar. No creas que solo vas a sobrevivir a la altura. Bolivia puede entrar por la boca y quedarse en la memoria mucho más tiempo que cualquier postal. Y si eres boliviano, escucha bien esto:
lo que para ti parece cotidiano, para muchos visitantes es una revelación. Esa salteña de media mañana, esa sopa que tu abuela prepara sin medir nada, esa llajua molida con paciencia, ese api caliente en invierno, ese plato servido con más cariño que decoración, todo eso tiene un valor que el mundo recién está empezando a entender. Quizá la gran lección sea esta: Bolivia no necesita imitar a nadie para ser grande. Necesita mirar con más respeto lo que ya tiene. Porque en un mundo donde la comida se vuelve cada vez más rápida, más artificial, más solitaria y más diseñada para vender, Bolivia todavía conserva platos que parecen decir: siéntate, come, caliéntate, conversa, vive. Y esa, aunque algunos no lo acepten, es una forma de riqueza. Por eso tantos extranjeros vuelven a sus países confundidos, mirando su comida habitual con una sospecha nueva. No porque Bolivia haya arruinado sus paladares. No porque la comida de casa haya dejado de valer. Sino porque Bolivia les enseñó otro estándar. Les recordó que el alimento puede tener memoria, comunidad, paisaje y alma. Así que sí, cuidado con probar la comida boliviana. Porque después de una buena salteña, una sopa de maní servida con cariño, un anticucho en plena noche paceña, un majadito cruceño, un silpancho cochabambino, un mondongo chuquisaqueño, un api caliente, un cuñapé recién horneado o una llajua que despierta hasta los pensamientos. Quizá ya no vuelvas a comer igual. Y cuando estés de regreso en tu país, sentado frente a un plato correcto, limpio y técnicamente aceptable, puede que de pronto te pase lo mismo que a tantos viajeros. Mirarás la comida, tomarás el primer bocado y sentirás que falta algo. Entonces entenderás la verdad. No era hambre. Era Bolivia llamándote desde la memoria.